Voy a compartir con ustedes el temario. Eh, Vamos a volver a los casos prácticos y recuerden el caso práctico número 9, que yo les dije que era un caso práctico complejo. Voy a usarlo porque sé que va a llevar bastante tiempo en la clase. Sí les voy a pedir que tengan una participación activa. Por lo tanto, voy a ir haciéndolos participar. Eh, Vamos a recordar, ustedes tienen el temario, de todas maneras yo lo voy a leer, y nos vamos a concentrar en el caso del gerente general del laboratorio FBC, donde los socios, o sea, la alta dirección le está pidiendo, que son los socios gerentes en este caso, le están pidiendo un informe, uno o más informes, tiene que informar su gestión, y le piden que adicionalmente informe qué ha pasado en los últimos 3 meses de este año, 2020, y lo comparen con el 2019. Se lo están pidiendo tanto en cantidades de estudios realizados como en pesos, sean en valores nominales y en valores ajustados por inflación. Dicha información también se la tiene que comparar con lo que efectivamente se facturó y lo que se cobró en cada mes, con las compras de reactivos. Ahí vamos a hacer una pequeña ajuste al texto. En vez de hablar de las compras de reactivos, vamos a hablar de los consumos de reactivos y otros insumos, para no tomar el tema compras estrictamente, y o sea, vamos a tomar consumo, ya vamos a ver el origen de la información, y también está pidiendo información relativa al personal técnico, y tanto cuando decimos personal técnico nos referimos al personal bioquímico, a los bioquímicos como a los técnicos que están afectados directamente al servicio, y quieren que lo informemos en cantidad y en costo laboral. Y que indiquemos los archivos de donde se obtiene la información, completemos el mismo con un ejemplo y saquemos las principales conclusiones. Bueno, vamos a ir a una solución alternativa. En este Excel está la solución del caso 1, del caso 2, del caso 3. El caso 7 lo estoy dejando planteado para que al final del caso 9 lo revisemos, y el caso 9 tiene una solución parcial, pero en fin, es una solución para trabajar. Si nos ubicamos en el caso 9, van a ver que las variables principales que están en juego en el texto es estudios realizados, una comparación entre el año 2020 y el 19, y la evolución trimestral, o sea, mes a mes del último trimestre. Si hablamos del último trimestre, hablamos de agosto, septiembre, octubre. Hace que lo primero que surge del texto es identificar las variables a informar. Obviamente, la definición que recibió el gerente general es que quieren ver qué pasó estos últimos 3 meses respecto del año 19, y si la producción creció o no creció, y todos los datos vinculados a eso. La producción se la ve en la cantidad de estudios que se han hecho por el valor previsto para cada estudio, independientemente si se lo facturó o no se lo facturó. ¿Qué información deberíamos tener en cuenta para poder realizar los informes? Deberíamos tener claro la cantidad de estudios que se realizaron, el valor de los estudios realizados, tanto nominal como ajustado, la facturación del mes,
la cobranza del mes, en vez de compras, acá hemos dicho que íbamos a cambiar por consumos, los consumos de radiactivos y otros insumos en el mes. En este caso está planteado en términos de valor, y la cantidad de personal profesional afectado, tanto en cantidad como en valor. Entonces, esta es la información que hay que tener en cuenta dentro del contenido del informe, acá en el cuerpo del informe. Las variables están planteadas acá. Entonces, si yo tengo 3 variables, una de ellas va a tener que ser subvariable de las otras. Y si acá analizamos, vamos a ver que en la definición yo he tomado como, disculpen, pero tengo el correo abierto, yo he tomado la variable mes y la variable año como las variables, y he tomado toda la información referida a los estudios, la producción, la facturación, como una subvariable. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que entender. Vamos a suponer que no trabajamos con valores, simplemente nos referimos a la cantidad de estudios. Entonces, yo lo que tendría es que definir la variable estudios realizados, año comparativo y mes. Obviamente que todos estos campos no saldrían, y se tendría la cantidad y la variación. Acá, a los fines de avanzar en la resolución, y como todo es complejo, la única alternativa que le queda al gerente es plantear múltiples informes que surgen del requerimiento gerencial, de la alta dirección. Por lo tanto, ustedes van a ver que yo he planteado a la par una solución respecto del personal afectado y una solución respecto del consumo de radiactivos e insumos. Pero empecemos por lo que sería el armado del informe. En el mes, hemos elegido la variable mes y hemos elegido la variable año. Por lo tanto, yo puedo establecer a nivel así horizontal lo que son las variaciones, que acá están puestos 2 ejemplos, uno en términos nominales y otro en términos porcentual. Eso dentro del informe es una variación, a diferencia de esto que está acá, que es una composición. Acá lo que me está diciendo es el 34,38% de la producción correspondió al mes de agosto, el 30% al mes de septiembre y el 35% a la del mes de octubre. Esta es una composición. Cuando ustedes ven que da 100%, estamos hablando de variación, de composición y no de variación. Bueno, pero vamos más simple, vamos ahora a trabajarlo al informe. Lo primero que nos piden es que, digamos, comparemos la cantidad de estudios 2020 con la cantidad de estudios 2019. Y acá los números son aleatorios, están puestos el solo efecto, no son muy representativos, pero más o menos los números lo que están diciendo es que se hicieron 100 estudios en agosto, 90 estudios en septiembre y 115 estudios en octubre. La cantidad de estudios hechos en el trimestre son 305. En el año 2019 se hicieron para igual mes 98 estudios, 85, 107, 290. Si yo lo único que tuviera que informar es eso, yo, si tomo la diferencia entre 100 y 98, hago una variación nominal. Digo, creció en 2 estudios. Por supuesto que los estudios son de distintos tipos y distinto valor, por lo tanto, estamos acá comparando papas
con zanahorias. Luego los valores, lo que es los importes empiezan a nivelar eso, ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Si yo quisiera a la misma variable expresarla en por ciento, yo tendría que tomar más la cantidad que tengo hoy dividido en la cantidad de origen, restarle 1 y establecer el porcentaje que eso representó. Eso quiere decir que las dos unidades estas de más respecto de la producción del año 2019 representa un 2,04% de esa cantidad, el 5,88 para septiembre, o sea, y el 7,48. A nivel de trimestre, podemos decir que hubo 15 estudios más en el trimestre 2020 respecto al 2019, lo que representa un 5,17%. Así de rápido se pueden establecer relaciones, porcentajes, etc. Bueno, voy a ocultarla por un ratito a eso, y ahí yo podría empezar a sacar una serie de análisis e interpretaciones. Entonces, la primera pregunta que yo tengo para hacerles es ¿cuál es el archivo desde donde yo voy a sacar estos datos? ¿Quién me podría decir eso? ¿De dónde creen ustedes que se sacan los datos vinculados a la cantidad de estudios realizados? Vuelvo a preguntarlo de otra manera para ayudarlos a razonar y después los voy a ir llamando a cada uno de ustedes. O el que quiera libera el micrófono y me contesta. Bien, disculpen que apreté un botón indebido. Sí, discúlpense. Yo fui el que apretó algo que no debía. Esta vez no apreté nada, sé que fue otro el problema que hubo. Bueno, volviendo al caso y viendo, ya tomemos la solución. ¿De dónde, perdón, les decía, a qué tipo de empresa se asemeja esta? Bueno, se asemeja a primero es una empresa de servicio, pero podríamos aplicar algunas cuestiones productivas o de los procesos productivos. Si yo genero, en vez de una orden de producción, una orden de trabajo por cada estudio que se me pide, ¿tá? Entonces, cuando esa orden de trabajo que abrió una hoja de costo y que fue cargando los componentes del costo, como vimos en el área funcional producción, finaliza en el informe de final de producción y tengo digamos, el informe de cierre de la producción. Yo tendría en este caso un informe sobre estudio, una orden de trabajo cerrada, con sus costos, y tengo lo que he producido. Por ahí puede haber una orden de producción que involucre 2 estudios, puede haber 2 estudios bioquímicos. Puede ser que una orden de producción genere, una orden de trabajo, en el caso de ser una empresa de servicio, genere un estudio. Entonces, el lugar donde rápidamente pueden ir a ver la cantidad de estudios, estamos en producción, producidos, lo sacaríamos entonces
de este lugar. Pregunto, porque les voy a preguntar a varios, Rocío Costilla, Silvana Sin, Camila Gómez, ¿lo entienden a esto? ¿Entienden la semejanza que hay con, en esta vez lo dije yo, la próxima lo dicen ustedes, con el cursograma de producción, lo asemejamos a un cursograma de servicios, y por lo tanto, ahora sí les pregunto, ¿cuál creen ustedes sería el archivo de donde tomaríamos la cantidad de estudios realizados? Pueden contestar también los demás, Santiago Cabeza, Sofía Reyes, están inhibidos. Bueno, hola. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias, porque nadie me daba una respuesta. ¿Podrían precisar dónde se imaginan que es el archivo que da origen? ¿De dónde saco este dato? La cantidad de estudios producidos. Saldría de los informes finales de producción o de finalización de servicios cada vez que una orden de trabajo se cierra, donde se indica la cantidad de, si yo quisiera saber el costo real de cada servicio, lo tomaría de la hoja de costo que ha implicado cada una de ellos, de cada uno de los estudios. O sea, una orden de producción genera una hoja de costo, la hoja de costo va volcando los datos de la mano de obra aplicada, la cantidad de insumos o radiactivos consumidos, los gastos indirectos. Yo podría evaluar, definir el costo de producción de los estudios. Entonces, como el temario nos pide que indiquemos el archivo, bueno, el archivo sería el que acabo de mencionarles. Aquel que tenga dudas, pregunte. Yo por ahí me quedo viendo la pantalla y no alcanzo a ver cuando me escriben, así que les pido por favor que me consulten. Ahora bien, ¿qué dice el temario también? Que se quiere no solo información del año 2020 y 2019 en términos, en cantidad de estudios realizados, sino también en el valor de los estudios. Por lo tanto, acá en el ejemplo estaría planteado en la columna que sigue, donde dice producción nominal. Entonces, acá dice 1.900.000, 1.100.000. O sea, en el trimestre se facturaron, en términos nominales, 3 millones de pesos. En el trimestre del año 2019 se facturaron 1.980 pesos. Obviamente que hay una distorsión significativa por el valor por la variación de los precios. Si yo, pero es la información que me piden, me están diciendo, hagamos de cuenta que todas estas otras no aparecen en el informe. Si yo comparo, estoy comparando esto con esto. Obviamente que si yo dividiese la producción nominal sobre la cantidad, tendría el valor promedio de los estudios realizados. Ahora, esto es lo que me están pidiendo, y que yo informe y lo muestre comparativa. Para el mes de agosto se facturó 1 millón de pesos, perdón, se produjo, la producción fue de 1 millón, y la producción en el año 2019 fue 675.000. ¿Qué es lo que me agregan ellos? Si yo les voy a presentar la información en términos nominal, no voy a estar trabajando en moneda comparativa, por lo cual nos dicen, mira, para resolver el tema, presentanos ajustada por inflación a la producción. Entonces,
Como ustedes pueden ver acá, entre las columnas D y F hay una columna en el medio, yo la voy a habilitar, la voy a mostrar, y ahí está una columna de índice. Obviamente que el millón llevado al valor de octubre, es fácil de armar este valor que está acá porque tomo el índice de octubre, lo divido en el índice de agosto y multiplico por el valor de la producción y tengo el valor ajustado de la producción. De igual manera, si yo habilito acá los índices y los muestro, ahí están los índices, y lo que yo veía antes como una facturación una producción de 1.980.000 en valores de ajustados, son 2.873.000. Quiere decir que ahora sí podría comparar, voy a ocultar los índices después de haberlo explicado, voy a ocultar los índices y esto suena mucho más factible de comparar. Que yo facturé 3.095.000, perdón, no es facturé, produje 3.095.000 pesos en el en el trimestre 2020 y fueron 2.873.000 la producción ajustada del año 19. Ahí puedo comparar. Así como yo había trabajado con las cantidades, acá al costado pueden ver la variación. Acá lo que hice para el personal, establecer la variación porcentual, acá la pueden ver. 5,82% representa el crecimiento de la facturación, de la producción, disculpen la expresión, de la producción agosto 2020 respecto de la producción de agosto 2019 puesta en moneda comparable con la producción del 2020. Y acá rápidamente este índice nos indica, este número que está acá nos indica el porcentaje de variación. Obviamente que si este número hubiera sido, en vez de 675, hubiera sido 875.000 pesos, yo tendría un índice negativo acá. Y a nivel del trimestre, tendría, porque este es el que mide, ya compara los números sumados. Este es un cuadro que también vieron que el temario les dice complete con un ejemplo y saque conclusiones. Entonces, el término de la palabra sacar conclusiones significa interpretar la información que está en el cuadro. Y la información, y lo voy a poner bien grande para que tomen nota, en los informes los análisis se hacen, y las conclusiones, las conclusiones se preparan desde lo general a lo particular. Esto es como si ustedes van a, y esta es una definición sumamente importante que lo tengan presente al momento de concluir. Nosotros prestamos mucha atención cómo concluyen ustedes en función del informe. Cuando vayan a redactar una conclusión, no empiecen a explicar cada campo, cada celda del informe, siempre vayan de lo general a lo particular. Entonces pueden decir así: la producción del año 2020 fue un 7,72% mayor a la del 2019. Esa es una conclusión de carácter general respecto del informe que ustedes están viendo. Después podríamos sacar algunas conclusiones del resto de la información que nos están pidiendo. Pero si yo solo tuviese que comparar producción de un año respecto de otro,
yo empezaría diciendo que la producción creció un 7,72%, pasando en términos ajustados de 2.873.000 a 3.095.000. Eso es lo que da esto. Por otro lado, diría, la cantidad de estudios en ese periodo se han, y acá sí necesitaría este dato para concluir, en el periodo donde creció la producción en un 7,72, principalmente el crecimiento de la producción se debió a un crecimiento de la cantidad de estudios que realizaron. Acá este crecimiento de la producción se tiene dos componentes. Uno es cantidad de estudios y otra es precio de los estudios y la composición de los estudios. Por lo tanto, obviamente esto es un dato que es un resumen que viene de un archivo transaccional donde han quedado los estudios, pero si yo quisiera hacer un análisis del tipo de estudios que hice, yo tendría que abrir cada uno de los 100 estudios, de los 90, de los 115, de los 305, y ver los tipos de estudios y agruparlos bajo algún criterio y terminar explicando por qué creció la producción del año 2010, en el 2020 respecto al 19 en un 7,72. Sí tenemos claro que hemos hecho en promedio 15 estudios más, lo que representa un 5,17%. Pero como esa es una variable que no tiene en cuenta el tipo de estudio y el monto de estudio, entonces necesitaríamos más información para concluir más certeramente. Pero lo importante es que rápidamente, con pocas palabras, concluimos lo que pasó en el año 2020 respecto al 19. Pero ¿qué también me pide el temario? Me pide, bueno, perdón, antes de pasar a facturado y cobrado, hay dos clases de porcentaje que se presentan en los cuadros. Los que son de variación y de composición. Acá está un ejemplo de composición y acá está un ejemplo de variación. Y la variación en este caso es en términos nominales o en términos porcentuales. En este caso, la composición, como les dije antes, es de la producción del trimestre, cómo se distribuye la producción en los 3 meses que la componen. Obviamente que cuando ustedes pongan el tiempo como variable y desplacen de enero a diciembre el o los años en cuestión, ustedes pueden ver la conducta, la tendencia que tiene los procesos de la producción, cómo evoluciona la cantidad de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes hoy fuesen tal vez un estudio contable, sacarían una conclusión interesante parecida a esto, que la cantidad de trabajo que se hace es mayor, la producción es muy alta y los montos que definitivamente se facturan y lo que se cobra no tiene relación con eso, por lo tanto podrían darse cuenta que los estudios contables están mostrando un ciclo de vida que está empezando a afectarse como negocio. Entonces, salvo aquellos que mantienen productos diferenciados, lo que se está viendo es mucho esfuerzo, mucho trabajo para terminar cobrando lo mismo que se cobraba antes, con lo cual el valor promedio de cada trabajo que se hace es menor. Eso es una tendencia que se está viendo y esto tiene que, así se analizan los negocios. Si el laboratorio de bioquímico, en este caso, mostrase una variación, por ejemplo, que diría que la cantidad de estudios creció en promedio un 20% y que vamos a suponer que todos los estudios cuestan más o menos lo mismo, pero la producción cayó o la facturación cayó,
estaríamos frente a un problema de lo que les acabo de mencionar. Es decir, el valor promedio del estudio está cayendo y probablemente esto es por problemas de negociación de tarifa o cosas por el estilo. O puede ser al revés. Yo puedo mejorar la tarifa, pero se resiente en la cantidad de estudios que hago. Y bueno, esas son las conclusiones que va a mostrar el gerente respecto de la evolución de esto. Obviamente tendríamos que tomar un caso completo, con todos los datos, para poder sacar alguna conclusión. Estoy mostrándoles cómo se presentan informes a la alta dirección. Ahora, ¿qué más nos pide? Yo no he replicado en el año 2019 en las columnas de facturado y cobrado, para simplificar el ejemplo, pero si yo quisiera también establecer cómo se viene comportando la facturación y la cobranza respecto del año anterior, debería agregar las columnas de facturado y cobrado y proceder a un análisis también que demuestre eso. Acá lo que está mostrando es que aparte, estos son valores nominales, no están presentados a nivel ajustado. Para eso debería agregar una columna y esta llamarla facturado nominal, agregar una columna que diga facturado ajustado. Y ahí podré entender si yo facturé más o menos de la producción. Esto es muy común, el ejemplo esto es muy común en empresas de servicio como un laboratorio de bioquímicos, porque muchas veces la producción no termina siendo facturada por vicios en la documentación que llevan los pacientes, o por demora temporal. Parte de los 100 estudios no se facturaron en el mes, se terminaron facturando. Siempre el corte temporal marca diferencia, o sea, sería muy poco probable que el total de producción coincida con el total facturado, y es por la lógica de funcionamiento de estas organizaciones. Entonces, fíjense que acá factura menos que acá, y acá factura más que acá. O sea, acá lo que está facturando evidentemente es el arrastre de lo que se dejó de facturar el mes anterior. Por eso se toma el trimestre como elemento de análisis, se compara los 3 millones contra los 3,25, y si yo quisiera tener una información más precisa, más comparable, ajustaría por inflación lo facturado y compararía ya no los 3 contra los 3,25, sino los 3,95 contra el número que me dé. Y al lado aparecen los montos cobrados. Si ustedes ven, el ejemplo está mostrando una cobranza muy cercana al monto total de producción. Esto tiene efectos de cobranzas, siempre las cobranzas en este tipo de instituciones tienen el gap de tiempo, que es hasta que, porque la parte de facturación a pacientes particulares podrá tener una cobranza inmediata, pero, o sea, si yo me voy, me hago un hisopado, llevo la plata, si no pago no me hacen el hisopado, la facturación y la cobranza coinciden. Pero si el hisopado, por decir algo, lo hace, ahora que estoy hablando del tema porque ha estado tan de moda, los laboratorios han estado trabajando tanto con eso, lo hacen a través de una obra social, yo lo que les dejo es un papelito. Con ese papelito ellos lo tienen que presentar a la obra social se toma su tiempo para pagar y termina pagando un tiempo después. Por lo tanto, es muy difícil que la producción coincida con lo facturado coincida con lo cobrado. ¿Qué importancia tiene esto al momento de generar conclusiones por parte del gerente general a los socios? Esto que está acá, la producción, me muestra lo que es la productividad del laboratorio. ¿Tá? Esto me podría decir que si el laboratorio está preparado para hacer 600 estudios promedio, podría estar diciéndome que está operando al 50% de su capacidad productiva, y así sucesivamente. O sea,
son ejemplos burdos, aparte ya les dije, estoy por ahí comparando dentro de los estudios chanchos con caballos, pero por acá mido la productividad. Ahora, ¿acá qué mido? Mido la calidad, la efectividad de la función administrativa de facturación, donde prácticamente, aislando la temporalidad, estaríamos prácticamente facturando en el trimestre prácticamente lo que hemos producido, con lo cual diríamos que no estamos trabajando bastante, estamos alcanzando el objetivo, por eso hablo de efectividad, en los procesos de facturación. Yo puedo tener una producción baja, comparada con la capacidad operativa o la cantidad de estudios que se pueden hacer, pero puedo tener un alto nivel de eficacia en conseguir que todo lo que se produce se factura. Entonces, de este análisis yo podría establecer algunas cuestiones. Por ejemplo, estos porcentajes que están puestos acá dicen que yo he terminado facturando en el trimestre el 100.83%, donde lo que hice fue dividir el monto facturado en la producción y me saca el porcentaje. Por lo tanto, yo sí puedo decirles a los gerentes, a los socios, que prácticamente en un ciclo trimestral, y digo esto porque en los laboratorios se analiza así la información, se puede ampliar el periodo, en vez de tomar el trimestre, tomar el semestre, el año, pero más o menos en el trimestre se terminan acomodando, que es por lo general el tiempo de atraso que hay en la facturación se desplaza por lo general entre 15 y 45 días, el facturar casi el 100%. Y la cobranza se desplaza normalmente entre 30 y 60 días. Con lo cual, hablar de un trimestre, el trimestre más o menos acomoda, y si quieren tener más precisión, piden el semestre y seguramente ahí se acomodó. Y eso sí les va a poder dar una idea de si la función administrativa de facturar fue buena. Después está la gestión de cobranzas. Si la cobranza fue buena, bueno, acá dice el 97%. Si estos números hubieran sido muy bajos, esto sería un problema, porque estaría demostrando que yo no estoy cobrando lo que facturo. Y si se distanciase de esto, y esto fuese un número mucho más grande, entonces estaríamos diciendo que no estamos facturando y menos cobrando la producción que no hacemos. Bueno, acá no hay mucha distancia, el ejemplo no permite sacar esa conclusión. El ejemplo estaría sacando la conclusión, acá está faltando un dato para concluir, que sería cuál es la cantidad de estudios promedio que el laboratorio puede hacer para establecer su productividad, por un lado. Por otro lado, sí puedo sacar lo que tiene que ver con la efectividad de la facturación y la efectividad de la cobranza. Para hablar de eficiencia, tengo que analizar otros indicadores, que es a qué costo, cuál es el costo de facturar, cuál es el costo de cobrar. Ahí hablamos ya de eficiencia. Y el concepto de adaptabilidad, que es el tercer concepto que se utiliza en los análisis de informe, tiene que ver con, en el análisis a través del tiempo, si nuestros procesos de producción se han ido adaptando a los cambios que se han planteado, o si los procesos de facturación o de cobranza lo han hecho, de acuerdo también a lo que está pasando en el medio y en el contexto. Si ustedes ven acá, estos porcentajes que están establecidos acá relacionan la cobranza con lo facturado, o sea, 800.000 pesos es el 84% de 950.000 pesos. Acá ya este análisis no debe hacerse contra la producción, sino tiene que hacerse contra lo facturado, porque si quiero medir mi gestión de cobranza, lo mido por acá. Obviamente que si yo produje el doble, pero solo facturé la mitad, y cobré todo lo que facturé,
mi gestión de cobranza fue buena, la que fue mala fue la gestión de facturación. Entonces, ahí se pueden analizar otros elementos como para ver qué está pasando con el área administrativa que factura, o qué está pasando con las cobranzas, si el problema de la cobranza es un problema interno del laboratorio o es un problema de contexto y de las obras sociales por ahí que no están pagando en términos. Y esto ayuda a tomar otro tipo de decisiones. Bueno, aquí estoy mostrando parte de la información que el gerente va a bajar y va a explicar. Y un dato más les agrego, yo sé que Francisco, el ayudante, ha salido, no está presente ahora, pero ustedes, por si yo me olvido, díganle a Francisco que por favor me pida, así les mando estas soluciones, así la disponen, ¿no? Acá, este dato que está acá, lo que está haciendo, si ustedes ven, está tomando el monto de producción ajustado ya, dividido en el valor, en la cantidad de estudios practicados. ¿Qué dato me daría? Y acá empieza a aparecer la otra variable de análisis, que si yo la amplío, es lo que yo les decía antes, que si yo la amplío en el tiempo, pongo más meses, podría entender una conducta. Esto me está mostrando que el valor promedio de los estudios viene bajando y que el valor promedio de los estudios del trimestre fue 10.000. Si esto yo tomase 6 meses y mostrase eso, estaría diciendo que el valor promedio de los estudios estaría bajando y habría que verificar si eso se convierte en una tendencia. Muchas veces esa situación, ustedes tienen que primero hacer la interpretación de la información, hacer un análisis y después concluir. ¿tá? Ustedes son los gerentes, entonces tienen que informar, y ahí pueden haber que estamos cada vez haciendo estudios de menor valor, tenemos un problema concreto de precio, de atraso en los precios a través del tiempo, no estamos ajustando las tarifas, podría ser, una variable es de producción y otra variable es de precio. Bueno, todo esto se estudia y si estuviéramos en una empresa que tiene gerente comercial, gerente de servicio, gerente administrativo financiero, seguramente le pediríamos datos mucho más precisos sobre la producción al gerente industrial, sobre la facturación al gerente comercial, y así sucesivamente. Ahí podríamos ahondar. Acá hay un simple dato que está mostrando esto. Si esto fuese más largo en el tiempo, podría estar dando una tendencia. En los informes las tendencias son muy importantes. Las tendencias suelen mostrar comportamientos. Acá lo que se ha hecho es mostrar algo muy acotado a 3 meses y compararlo con el periodo pasado, y no está mostrando variaciones enormes o significativas para bien o para mal. Está mostrando un crecimiento en términos reales de la facturación de un 7,72%, una caída del valor de los estudios en el trimestre. Habría que ver el valor que tenían los estudios por acá. Si yo tomo este valor y lo divido en voy a tener 10.263, o sea, estoy en un valor promedio por estudio de producción muy cercano a lo que incluso el valor del trimestre del 2020. O sea, que podríamos decir que no está habiendo mucha variación, no hubo variación entre el 2019 y el 2020, y el comportamiento ha sido bastante similar. Podría verlo ahí. Fíjense que el promedio ha sido 10.149, ha sido 9.900, no hay tanta diferencia en términos de pesos. La diferencia meramente ha sido 240 pesos, y 240 pesos representan sobre el valor de origen un 2% de diferencia. No es nada significativo. Bien. Esta es una primera parte de lo que sería lo que se le pidió al gerente. ¿Pero qué más se le pidió al gerente?
Al gerente, perdón, vamos a hacer un paréntesis. ¿Se entendió lo que hasta acá? Por favor, denme una devolución. Sí, profesor. Bien, la verdad que intento hacerlos participar, pero ya me parece que la voy a hacer lenta la clase porque son bastante tímidos, pero por otro lado, sería bueno que, prefiero también explicarlo para que lo terminen de entender, después practicando lo van a resolver. Estos que están viendo en esta clase, yo estoy dedicando 2 clases a esto, la clase pasada y esta, y después vendrán casos prácticos, ocupan preguntas en los exámenes finales. Estas son preguntas de exámenes finales. ¿Ah? Bueno, ahora, el gerente no quedó ahí nomás. También quiso la alta dirección saber algunas otras cosas. Les quiso saber con cuántos empleados se estuvo trabajando, estamos hablando de personal especializado, en el 2019 y con cuántos empleados se estuvo trabajando en el 2020. Ahí empezamos, por ahí, si establecemos, si hacemos un análisis que tiene que ver con el personal, nos quedamos acá. Pero si yo esto lo relaciono con la producción, con la facturación, ya empiezo a agregar la variable eficiencia, porque acá está el costo de los estudios, se da de la suma, básicamente casi el 80 y tanto por ciento de los costos en un laboratorio se da por las horas hombres, el 80%, las horas hombres aplicadas a los estudios y los radiactivos e insumos que se utilizan. El resto son gastos indirectos, que van desde la luz hasta el alquiler del inmueble, y todos los gastos indirectos que se imaginan. Posiblemente sea un poco menos, pero un porcentaje muy alto se lo está llevando la mano de obra especializada y se está llevando los insumos y la materia prima que se utiliza para la prestación de los servicios. O sea, que si yo tomo los 300.000 pesos del costo de personal de agosto del 2020 y tomo el consumo de radiactivo, por eso les cambié la palabra de compra por consumo, porque no estaba pretendiendo hacer el análisis financiero, estaba pretendiendo hacer el análisis económico. Yo tengo 300 y 200, en estos 2 elementos tengo 500.000 pesos para una producción de 1.000.000 de pesos y una facturación de 950. Ahí yo ya empiezo a agregar algún elemento adicional que me permita entender. Es decir, si yo, esto, me han pedido que hable de esto, pero es muy probable que el gerente general lo primero que lleve sea el estado de resultados del mes y del trimestre que pasó. Ahí todos estos números se los vería también de una manera muy precisa. Ahora, veamos, nos concentremos en la nómina. Acá lo que se ve es que la cantidad de personas especializada viene bajando, es decir, no es abrupta, pero lo que por ahí yo hacía en agosto del 2019 con 7 personas, por ahí lo estoy haciendo con 5 personas en el 2020. Probablemente si lo tengamos que explicar, capaz que se compró algún equipo técnico que aceleró algunos procesos para la generación de los estudios, así que probablemente se reemplazó personas por tecnología, por dar un ejemplo. Acá lo que estarían mostrando es el costo de personal. Obviamente que si ustedes dividen 300 en 6, le da 50.000. Yo puse como un ejemplo que hay 6 personas que cobran 50.000, 5 personas que cobran 50.000, y acá produje un cambio del salario de las personas porque ya no da 5 por 50, 250, da 275. Eso lo hice para que vean que también puede suceder ese tipo de cosas. Y acá sí podríamos establecer el costo del personal ajustado por inflación y tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, aplicar el coeficiente que surge de la relación de los índices y traer a valores de octubre
el costo de la nómina de agosto, septiembre y octubre. Y también podría hacer lo mismo, insertando acá y ya trayendo desde agosto del 2019 a valores de octubre del 2020 para generar una comparación. Los costos de personal, obviamente, si fuesen esto, cosa que acá fíjense que si ustedes multiplican 35.000 por 7, están los 245, y acá teníamos 6 por 50, es decir, el ejemplo es que el salario promedio acá era 50.000 y acá era 35.000. O sea, si yo quisiera saber cuánto crecieron los salarios promedios, yo tendría este número y sabría que creció un 33%. Si yo que genero comparaciones con índice de inflación, o porque hay tres variables. Una, la del coeficiente inflacionario, que tiene que ver con toda la economía. Esto con el crecimiento de los salarios en el periodo, y está la otra variable, es cuánto crecieron el valor, el precio de venta de mis estudios a través del tiempo, porque si mis estudios solo crecieron un 25%, estoy muy desfasado de la inflación y estoy desfasado de mis propios costos. Ahora, si yo crecí en un 1.5, obviamente el valor de mi precio promedio crece más que los salarios que yo asumí. Ahora, también en este caso se están produciendo dos elementos. Uno es, si esto, digamos, fuese así, eso habría que analizarlo, tendríamos la influencia no solo del valor del salario, sino también de la cantidad de personas afectadas al servicio. Entonces, acá habría que hacer una serie de conclusiones, donde primero, bueno, habría que establecerlo en valores ya ajustados por inflación y sacar conclusiones de este tipo, profundizando precios y costos de los elementos del costo. Podríamos definir cómo estamos respecto de la inflación y de nuestros costos, nuestros precios de servicios. Por otro lado, si yo tomo el valor del salario, lo divido en la producción, puedo sacar una conclusión que el costo de los salarios representaba en agosto del 2020 el 30%, cuando el costo de los salarios en el 2019 representaba el 36%. Y vamos a septiembre y octubre, es decir, lo que estoy haciendo es mostrarles, pero en realidad la conclusión nunca la sacaría por la línea como se lo acabo de explicar, sino de lo general a lo particular. Yo tendría que ir y decir que en el año 2020 el costo laboral representa el 27,5% de la producción y representa el 27,20% de la facturación, mientras que en el año 2019 representaba el 36,67%. Bueno, acá no está hecho porque no tengo los datos de la facturación y un porcentaje determinado sobre la facturación. Esto estaría mostrando que el costo laboral respecto de la producción o de la facturación podría estar bajando. Esto sirve para concluir. Obviamente, para darle un mejor valor de comparación, lo ajusto por inflación y los pongo en términos comparables. Y acá al lado, podría haber hecho lo que hice acá en lo que es variaciones, podría haberlo hecho también acá, y acá podría haber establecido variaciones nominales. 7 representa en 7 una caída de un tanto por ciento de personal en términos nominales. Podría yo hablar del crecimiento, después que lo ajusto por inflación, este valor, recién lo podría comparar con este número y seguramente acá la inflación me pondría en otro valor el costo comparable. Acá tendríamos dos elementos que estarían, porque si este número, el índice, fuera el 1.4, yo tendría 1.000.000 de pesos,
contra 825.000 pesos, por decir algo, ¿no? Con lo cual ahí sí podría decir que en términos ajustados y comparables, el costo laboral se redujo y puede tener dos connotaciones. Una baja una pérdida del valor relativo del salario respecto del valor de la producción que tenemos nosotros, más allá de la inflación. Ese sería un elemento. Y el otro elemento que surgiría es una caída afectada por menor personal especializado trabajando en el servicio. Esto es un ejemplo, que los 726 representen 1 millón de pesos comparado contra los 825, supongamos que esto de 850 ajustado en estos 2 meses. Con lo cual, ahí el gerente también tendría para explicar varias cosas, podría estar explicando la composición, la relación que hay entre costo laboral y producción, entre costo laboral y facturación, y explicar por qué el laboratorio está como está. Y por otro lado, se agrega el otro elemento que son los consumos, donde en este caso lo que puse como un ejemplo es cuántos fueron los consumos en pesos de radioactivos. Ya estamos hablando de pesos, no hablamos de cantidades. Acá ya están ajustados por inflación, en este caso los 605 nominales son 624. Y acá hay una relación respecto de la producción, o sea, acá está tomando los 212 y lo está comparando con la producción de agosto del 2020, que era el 1.000.000 de pesos. A ver, no, está tomando, me parece, tomé el valor nominal. Claro, porque no es comparado contra el valor ajustado. Bueno, es lo mismo, el 20, esta representa también el 20 y el 20,45. En promedio, el consumo ha representado el 20,17. Esto lo podríamos tomar al consumo de los insumos respecto de la producción ajustada, y nos estaría dando un porcentaje muy, muy parecido, me da un 20,16, muy parecido a este número. Bueno, yo podría ver qué representa este número, no recuerdo si tengo la producción ajustada, creo que sí, producción ajustada, acá está, y este número está muy parecido también a este, o sea, fíjense qué conclusión podemos sacar, que en el 2019 la incidencia que tenían los radioactivos y los insumos, los materiales para los estudios, era el 19,94 y en el año 2020 es el 20,16. Quiere decir que se guarda una relación importante. Si, por dar un ejemplo, yo hubiera dicho 250.000 pesos acá, y acá hubiera dicho 210.000 pesos, y acá hubiera dicho 265.000 pesos, aquí estaríamos en un problema, digamos, la conclusión no sería la misma, porque en el ejemplo anterior, los 19,94 y 20 es muy parecido y podríamos decir que el consumo se mantiene en la misma relación que la producción. Y en el año 2020 ya representa el 24%, o sea, no se olviden que cuando estas cosas pasan, si todas las variables restantes están constantes, están sin variación, acá esto representaría en la línea final un 4, y chirola % de caída de la rentabilidad. O sea, esto podría explicar el estado de resultado que podría estar presentando el gerente, por otro lado, y explicando por qué se cayó la rentabilidad. Si tiene que explicar por qué cayó la rentabilidad, cayó porque subieron los consumos o porque subió el costo laboral. O sea, él lo podría explicar con estos cuadros. Entonces, en este ejemplo, y ya para ir cerrando, sabía que me iba a llevar mucho tiempo. Este es un muy buen ejemplo, el caso práctico que estamos viendo, el de laboratorios, porque el gerente tiene que presentar información a la dirección y es una información que muy dispersa, muy compleja,
y que la tiene que poder armar de manera tal y tiene que poder concluir viendo los múltiples informes. Obviamente, el gerente va a concluir y va a poner para los socios 5 renglones. Con 5 renglones explicó todo. No hay mucho. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves que hay que poner en ese informe para los socios? Y lo que surge del análisis de esos cuadros, de la interpretación de los mismos y aquellos que son las cuestiones más críticas y más importantes. Relación, producción, facturación, cobranza, relación, costo de las nóminas respecto de la prestación del servicio, relación de los insumos respecto de la producción. O sea, todo eso son en 5 renglones, en 10 renglones, tendrá que presentar sus conclusiones y cuando, después que presentó sus conclusiones, el informe puede ir acompañado con los cuadros estos, con los anexos y la información mostrando hasta detallado el origen de la información. Ahora, les pregunto, ¿de dónde sale la facturación? Bueno, la facturación sale de, lo saben, de los archivos transaccionales puros de facturas. ¿De dónde salen las cobranzas? De los archivos transaccionales puros de recibos. O sea, fíjense en que cuando les pedimos en el texto, en el CEPIDE, indiquen los archivos de dónde sale la información para construir estos informes, la tienen que poder explicar. Y cuando van al archivo transaccional puro, van a ver que hay una columna que tiene la factura 1, la factura 2, la factura 3. Y la factura dirá quién es el destinatario de la factura y podrá ser el consumidor final, podrá ser una obra social y así sucesivamente, y después aparecerá el neto grabado, si tuviera IVA, llevará IVA, bueno, acá cuando va destinado a las obras sociales eso no está alcanzado por IVA y estará el total facturado, y acá, bueno, es mucho más amplio el transaccional, este es el archivo, transaccional puro, a partir del cual se saca la información, rápidamente la estoy armando, y de manera muy simplificada los campos que integran el archivo, y cuando yo sume acá todo esto, el número que me va a traer ese analítico es este número que está acá, que es 3 millones de pesos. O sea, si yo tomo el 100% de la factura, acá hay un dato importante que me está faltando. Voy a correr ahí para no armar ningún lío. Y acá en el medio podrá aparecer fecha de la factura y, bueno, si estoy, en realidad, este es el trimestre entero. Si yo tomase la facturación estuviéramos en el mes de agosto, acá sería agosto, algún día de agosto, porque el día es preciso, agosto, entonces la suma de todas las facturas de agosto me da los 950.000 pesos, que es la facturación. El origen es el transaccional. Si yo estuviese en el recibo, estos 2.095.000, habrá una estructura parecida a esta, y aparecerá la fecha, el recibo, la fecha del recibo, a quién se le cobró, el monto cobrado. Y ahí, cuando los agarremos uno por uno, para el mes de agosto dirá 800.000 pesos la suma de todo eso. Estos son los archivos transaccionales puros de donde sale la información de las facturado, de las cobranzas. Ya hemos visto que esta sale de la producción de servicios, que digamos lo que sería el remito de servicio. Vieron que está el remito de productos elaborados, me dice la cantidad de unidades producidas. Bueno, yo tendré el remito de servicios prestados y será el que se asocia a la orden de producción y el que me dirá la cantidad de estudios y seguramente ahí me dirá qué tipo de estudios son los que realicé. Así que de acá sale la información. ¿De dónde sale? ¿De qué archivo sale? Es la nómina. Bueno, la nómina sale
del maestro de personal, por un lado, pero básicamente sale de los archivos de las liquidaciones de sueldo, donde tengo las personas que le liquidé, que a su vez eso deviene de las novedades que se generaron, y el costo saldrá de la liquidación de sueldo, y lo demás son porcentajes. Y esto, los consumidos saldrán de la hoja de costo, que medirá cuánto ha sido el consumo de materia prima, de insumos, y será también un transaccional puro donde quedarán todos los datos, toda la materia prima aplicada, que irá o en la hoja de costo o irá en la requisición de materiales, en todo caso, que serían los vales de consumo que se dieron en cada estudio y que se fueron aplicando en todas y cada una de las hojas de costo de la orden de producción o la orden de trabajo. Bueno, aclarado esto, con esto yo, habiendo explicado el archivo, le dediqué mucho tiempo a explicar cómo se concluye, cómo se establecen relaciones con la información y cómo se informa. Me parece que es un muy buen ejemplo para que digamos que informes para la dirección lo hemos agotado. Acá van a ver que está el caso de Ambiente SRL, que es el caso número 1, que acá, todos estos casos, salvo los que les expliqué del 6 en adelante, el 1, el 2, el 3, forman parte de cómo pedíamos los informes para la dirección hasta el año pasado. A partir de este año no vamos a ser tan específicos de la construcción de los informes en base a lo que está específicamente en el texto de una manera inequívoca y que no da lugar a incorporar nuevas cosas. Ahora también le vamos a pedir que analicen, que evalúen, que vean de dónde traen información y cómo la completan, tratando de poder responder a las necesidades de quien requiere la información. Estos son mucho más específicos. Si ustedes los leen al caso 1, les pregunta sobre las variables son productos, las distintas locales comerciales que tienen la firma, el tipo de cliente, cómo se agrupan los clientes y sus operatorias. El caso 2 muestra la variación, la producción de soja y garbanzos. Acá están planteados dos productos para los años 17, comparativos 17 con 18, y comparado con las compras totales. Acá, por supuesto, otra de las variables es el por productor, donde el productor está en A, B, C, y otros, esto está en la ley de Pareto, otros involucra al resto de los productores, considerando que A, B y C, si miramos esto, representan el porcentaje más alto. Este número está diciendo 4.400 de 6.400, estaría arriba del 70%. Tanto esto es para soja, esto es para garbanzo, y comparativo. Acá se ven ya los porcentajes, acá están los desvíos, acá están las informaciones en toneladas y en pesos, y acá están las principales conclusiones que están escritas. El caso 3 es el caso de una obra social de puertos pesqueros, que muestra, las variables, una variable son los meses, otra es la jurisdicción donde se encuentra la sucursal de la obra social, y pide que se compare lo producido, o sea, lo devengado, respecto de lo efectivamente cobrado, y que saque uno conclusiones. Bueno, ahí no están escritas las conclusiones, porque esto ese año se lo habló con los alumnos, y bueno, en un aula es un poco más fácil hacerlos participar, y ahí los alumnos explicaban sus conclusiones. Acá es importante, porque esta, por ejemplo, es una variable, esto que está acá, si ustedes ven, lo que está comparando es el cuánto representa
lo cobrado respecto de lo facturado. O sea, esto muestra, miren, que la tasa de cobranza respecto de la facturación en promedio está en el 51%. Quiere decir que está con un problema bastante serio la obra social de cobrabilidad. Cuando uno relaciona cobranza con producción, devengado es producido. Y producido y facturado o facturado, y bueno, lo producido puede ser que no esté totalmente facturado. Pero acá lo que sí está claro, que de la facturación, producción, de lo que se devengó, solo se cobra el 51%. Evidentemente está con un problema de cobranza. Y acá el porcentaje muestra un comportamiento bastante similar, hace que no hay un problema de tendencia. Esto es como que más o menos ha sido muy parecido. Es decir, si esto fuese muy alto al comienzo, el porcentaje de cobrabilidad es muy bajo al final, estaría y fuese en una tendencia decreciente, sí podríamos concluir que está con problemas de cobranza. Bien, voy 2 segundos, vuelvo a ustedes y necesito saber si tienen preguntas. Voy a descansar 1 segundo o 2 minutos y los escucho, por favor, si tienen preguntas. ¿Nadie tiene nada para preguntar? ¿Están? ¿Se fueron? Son muy pocos los que están, cada vez son menos los que vienen a clase. Con lo cual, cada vez van a ser más complicadas las preguntas que voy a mandar a los exámenes. Profesor, en el chat hay una consulta. ¿No me la pueden decir o están con problemas con el...? A ver. Tengo miedo de desconectarla. Denme un segundo. Acá está. Le leo si quiere. Dice, ¿puede explicar la última columna del consumo de insumos donde dice variación? No la entendí muy bien. La última consulta, la última columna de consumo donde dice variación. A ver. Vamos a ubicarla. Quien hizo la pregunta está preguntando por esta columna. Sí, porque no la dije, ¿no? Si ustedes comparan, fíjense, acabo de apretar la tecla F2 y me está tomando la variación 2020 sobre el consumo ajustado, ya está tomando, ya está aplicado los índices, y lo que estaría diciendo es que ha crecido el consumo. Vieron que acá daba 24 y acá daba 19,94. Porque yo toqué estos números. Originalmente este número estaba en 20, no mostraba esa variación. Pero acá lo que está diciendo es que el consumo en pesos, en moneda comparable, creció en un 37,36. En promedio creció en un 30,59. Si yo, a ver si... no, es cierto que hice muchas otras cosas. No. Vamos de vuelta. Acá estaban otros números, yo, si no me equivoco, acá estaba cerca de 200.000, acá estaba 180.000 y acá estaba algo así como 250.000, no sé, más o menos. Bueno, un poquito menos, 220.000, por decir algo. Claro, ahí, bueno, fíjense, originalmente estaba así. Acá era un 19,94 y acá un 20. Ahora fíjense qué pasó acá. Ya los números no son del 30 que veíamos recién. Acá en la variación, ¿cómo está armada? Toma el valor del consumo en el año base, que es el anterior, el año actual lo divide en el año base, que es el anterior, le resta 1 y lo multiplica por el %, y esto estaría explicando que el consumo, en términos de moneda comparable, creció en un 9,89%. ¿Se entendió? Chicos, ¿entendieron? Sí, profesor, dicen que sí en el chat. Perfecto, gracias. Bien, bueno, quedan 15 minutos y solo puedo dedicarle una cuestión a plantear el caso de la panificación. Yo les pediría que lo resuelvan,
me manden, yo les hago una devolución. Todo lo que está en este archivo se los voy a dar a Francisco para que se los pase a ustedes. Pero rápidamente, en el caso 7, que es el de la panificación, yo les había agregado en el texto que también consideremos el área a donde aplica el personal. Entonces, las variables serían las nóminas que había al inicio y al cierre, el personal, si estaba registrado, era propio o era personal tercerizado, y el área al que pertenecía era el área industrial, comercial y o administrativa. Yo la clase del lunes empecé a darlo al ejemplo. En el texto solo aparece la cantidad. Les propongo que en la solución le agreguen el monto del costo laboral para que también podamos comparar no solo cantidades, sino términos relativos que los pesos permiten analizar. Y esa es una parte del informe que tiene que preparar el gerente de recursos humanos, pero otro informe que tiene que preparar es explicar cómo salió de una nómina de tantas personas y llegó a una nómina de tantas personas al cierre. Con lo cual habría que decir el saldo inicial más las causas, las variaciones. Yo puse 4 ejemplos: altas, bajas por renuncia, baja por jubilación, baja por desvinculación, por despido, por lo que fuese. Bueno, llegó el saldo al número final. Entonces, si ustedes esto lo ponen en función de el área a la que pertenece la persona, si es propio o tercerizado, van a poder explicar las causas de la variación por sector o por personal, si es propio o tercerizado. Es bueno que intenten hacer el informe en base a todo esto, porque ahora pónganse en el lugar de que ustedes son los gerentes de recursos humanos. Entonces son invitados a la reunión a presentar el informe de vuestra área. O sea, no son el gerente general, ahora son el gerente de recursos humanos. Entonces, lo que están esperando escuchar es cuánta gente teníamos al comienzo, cuánta gente tenemos hoy, cuánto nos costaba la gente al comienzo, cuánto nos cuesta el personal al cierre del mes. Y obviamente esto está planteado en un comparativo saldo inicial y saldo final. Si yo estableciese meses el último año, podría ya tener una evolución de tendencia. No está planteada la variable mes como una variable a explicar que nos tire tendencia, o años, y mirar los últimos 5 años. Pero sí nos está pidiendo que digamos cuánto personal había al comienzo, clasificado en si era propio o tercerizado, y clasificado en qué área se encontraba. Entonces, yo podría tener el inicio en una parte, podría tener el cierre en otra, podría tener por área donde está ocupando, y podría tener si es propio o es tercerizado, y si hago junto estos dos y hago acá, miren que rápidamente más o menos me empiezo a dar una idea del reporte. Estoy jugando con las variables, les estoy mostrando básicamente cómo funciona un reporte. Entonces, acá vamos a suponer que esto viene así, y no me deja. Bueno, vamos a traerlo esto para acá. Entonces, acá tendría el área. Y el reporte rápidamente lo podría haber construido de esta manera. Hago así y, bueno, acá puedo poner los totales. Y es más, podría agregar porcentajes, variaciones, podría agregar composición, por ejemplo, una composición del personal propio, o sea, el porcentaje que representa cada uno. Podría
hacer lo mismo para tercerizado dentro del inicio, y establecer las variaciones. Podrían mandar la parte, cambiar el orden y poner el cierre al comienzo, a la vista, y dejar el del inicio al final. Y establecer los porcentajes de variación como habíamos visto en los otros casos. Y podríamos hacer composición, porque si acá dice 10, dice 5, acá dice 30, acá dice 5 y acá dice 8, el número que yo tengo acá es ese, y si acá digo 50, acá digo 1 y acá digo nada, y tengo esto, yo podría rápidamente, si lo sumo, si establezco una variable de suma también ahí que me dé la cantidad de personal, lo estoy construyendo rápidamente al informe. Si yo después divido esto dividido esto, estaría diciendo que el 45% del personal, el 45,74% del personal es propio, y obviamente el 54,76% es tercerizado. Y si saco un porcentaje de cuánto representa 30 en 43, o mejor dicho, vamos a ya todo el personal, si yo divido 80, lo divido en 94, yo puedo decir que el 85% del personal está en el área industrial, y así sucesivamente. Y puedo comparar con el inicio, ver cómo va variando. Bueno, esto es hacer un informe para la dirección. Las variables quedaron rápidamente identificadas, nóminas, registrado, si es propio terceros, o área. El área, recuerden que en el texto no estaba y que yo les pedí que lo agreguen. Y ahí han construido un informe que a su vez tiene solo la cantidad. Podríamos establecer para el personal propio, es decir, tanto para el propio como para el tercerizado, y para cada uno de estos establecer la cantidad y los pesos que representan. O sea, si agrego una columna acá y agrego una columna acá, y digo que esto es el propio, y acá digo cantidad, y acá digo monto, ahí, y acá pongo, vamos a suponer, más 50 por 30, por poner algo, acá tendría 1.500.000 pesos, por decir algo. Y así sucesivamente podría tener esto. Es más, podría establecer el salario promedio y un montón de cosas. Bueno, cuando dije cantidad y monto, esto que está acá, me refería a agregar cantidad y monto. En el personal propio, en el tercerizado, al cierre, al inicio. Y una vez que uno lo termina y le pone datos, tiene que sacar conclusiones. ¿Está bien? Las conclusiones no son de tendencia, porque son dos fotos muy cercanas, que es inicio y cierre, con lo cual hasta ahí llegaría, la información se limitaría a mostrar lo que pasó. Y por otro lado, si tienen que trabajar con las causas de la variación, acá cambian el cuerpo y ven, partiendo del inicio y llegando al cierre y explicando las causas y marcando si ha sido personal propio o tercerizado, y en las áreas podrían explicar las variaciones del personal, estas cantidades las podrían explicar, porque si acá, por ejemplo, el personal total, que acá dice 94, el total acá dijese 105, bueno, habría que explicar por qué se bajó de 105 a 94. Si el cuerpo del informe ha podido discriminar las causas y las puso bien, entonces van a poder explicar que la baja de 105 a 94 se produjo en el personal tercerizado del área industrial, por decir algo, porque se decidió ajustar o cerrar una línea de producción, por decir algo. Entonces, ahí podrían explicar a partir del informe que armaron, sacar una conclusión y llevarle a la alta dirección lo que ha pasado en el mes respecto del personal de la compañía.
Bueno, honestamente les digo, estoy muy cansado. Si alguien tiene, a ver, dice acá, ¿me podría decir cómo sería el caso de un informe consolidado? Usted nos había explicado que se complicaba cuando teníamos muchas variables a considerar, por lo que tendríamos que acudir a este tipo de informe. Muchas gracias. Ya, bueno, lo que me están ahí, Juan, lo que me está planteando es fue claramente explicado en el caso del laboratorio. En el consolidado se puede establecer, pero no poner tantos elementos de comparación porque lo volvés loco al que lo está leyendo. Pero vos podés consolidar cifras globales. Yo podría, un consolidado, en este caso, fíjate que si yo, esto que está acá que dice mes, lo elimino, y luego también elimino esto que está acá, y a su vez empiezo a decir, bueno, voy a sacar facturación, voy a sacar cobranza, y voy a ver producción respecto a nómina, y bueno, generé un consolidado de toda la información. Y si a los 19, todo lo que son estos que están acá, ya los paso a otro lugar, traigo lo que es 20 acá, más esto, ya los empiezo a traer junto con y ya pongo en el 20, pongo todo lo que tiene que ver con producción, todo lo que tiene que ver con la mano de obra, todo lo que tiene que ver con los insumos, y genero un pequeño informe de eso y lo comparo con el 19, logré un consolidado. Esa sería una manera de responder tu pregunta. Esa sería una manera de consolidar. Vos tenés que poner foco, qué es lo que querés mostrarle a los gerentes, a los socios. Ahí en ese caso el consolidado también se podría dar por la suma de muchos informes que conforman el informe gerencial y se consolidan en tus conclusiones. Tal como dice el cuadro 1 y era tal como dice el cuadro 2 y era el de la nómina, tal como dice el cuadro 3, que era el de los consumos de insumos, y en la conclusión lo explicás y consolidás la conclusión y mantenés la individualidad de los cuadros o los informes, o generás un informe consolidado donde la estética la vas a tener que resolver porque mostrar tantas cosas juntas va a ser un poco difícil. Así que quería bueno, usar el ejemplo para mostrar lo que son lo que implica consolidado. Consolidado, un estado de resultados es un consolidado de un montón de información. Es el consolidado por naturaleza, es el estado de resultado. El que dice venta menos costo, resultado bruto menos gasto de mano de obra, etcétera. Ese es un consolidado. Si vos empezás a bucear cada una, te vas a encontrar con un montón de cuadros que explican la composición de las cuentas de sueldo, de las cuentas de consumos de insumos, de la facturación, qué tipo de estudios son, a qué precios se hicieron, etcétera, etcétera. No sé si quedó contestado. Tenés una segunda pregunta. Es decir, el hecho de concluir con las conclusiones de dos informes podría ser, sí, es lo que te acabo de decir, es decir, yo puedo generar un informe que se sustenta en un conjunto de anexos o de informes, pero yo con el análisis y juntándolos genero la conclusión. Esa es una manera que se concluye. No sé si te queda clara la respuesta. Perfecto, bien. Sí, veo ahí que, claro, porque la explicación de decir el consolidado por naturaleza es el estado de situación patrimonial o el estado de resultado, que es el que muestra lo que pasó en el periodo, es un muy buen elemento de demostración de la consolidación. Obviamente, si vos vas a buscar la desagregación de la información, vas a tener que explorar una por una de las líneas del estado de resultado. ¿Tá? Pero es un ejemplo de un informe que es consolidador. ¿Tá? Bien, ¿alguna otra consulta?
Bueno, si no hay más consultas, damos por terminada la clase de informes. Ya a partir de ahora, solo en las clases de consulta o si me mandan un mail, vamos a volverlo a tocar y por ahí van a ver algo en las clases prácticas. Así que yo les aconsejo que estudien bien porque este es un tema que se toma mucho en los exámenes finales. Bueno, nos vamos a descansar, especialmente yo que estoy cansado de la garganta y ustedes a descansar de mí. Nos vemos el viernes. No estoy muy seguro que haya clase, yo no doy el viernes clase, así que estén atentos al aula virtual que se va a confirmar si este viernes hay clase. Creo que no hay clases, ¿no? Bien, bueno, nos vemos la semana que viene, por lo menos conmigo. No creo que haya clases el viernes, pero estén atentos, por favor. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos Hasta vemos. luego. Chao, profe, gracias.